Buenos días a todos ustedes, bienvenidos a todos, a los miembros de la Iglesia Luterana Cristo, muy bienvenidos, también a los estudiantes de Academia Cristo y los que están aquí por primera vez, bienvenidos a todos. La meditación de hoy, el sermón, está basado en las palabras de Pablo a los Gálatas, el capítulo 1, del versículo 11 al 24. Y dice así: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia. No era conocido de vista a las iglesias de Judía que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. En los cafetales entre las cordilleras colombianas, en noches de luna llena, se escucha el grito de la Llorona. Puede ser que ustedes conocen esa leyenda mejor que yo, pero dicen que era una mujer indígena y pobre, pero la más bonita de su tribu. Se enamoró de ella un noble español, pero cuando la dejó para otra, ella se enloqueció. En la ira, mezclada con la tristeza, buscó venganza y terminó ahogando a sus hijos en el río. Cuando apenas se dio cuenta de lo que había hecho, dijo: yo no puedo vivir con esta culpa, con este dolor. Y se echó también al mismo río. Pero ni la muerte la dejó descansar de esta culpa que sentía, porque sumergió del agua un cuerpo cadavérico y fantasmal para buscar a esos niños. Y en un estado perpetuamente entre la vida y la muerte, llorando, porque nadie le podía quitar su culpa. Es una leyenda. Yo no sé si está basado en alguna historia real, pero lo que sí sé es que hay partes de esta leyenda de que cada ser humano se puede identificar y podemos aprender algo. La Llorona, esa mujer, cometió un error muy grave de que no podía perdonarse. Nosotros también, cuando vemos nuestro pasado, también vemos muchos errores. Algunos pueden ser graves, al estilo de la Llorona, en que después de haberlo hecho cambió todo. O puede ser un estilo de vida en que teníamos
Puede ser una idea o una manera de pensar, una actitud que siempre teníamos, que ya no. Esos errores pueden ser algo que nadie se dio cuenta, menos usted y Dios, pero que le afecta profundamente en el alma. Sea lo que sea, es difícil vivir con el pasado. Y a veces pensamos, ¿qué pasaría si no hubiera hecho esta cosa? Así dejamos que nuestro pasado nos atormente. Nos atormenta como un fantasma. Nos puede mortificar, hasta sentirnos como si fuéramos entre la vida y la muerte. Los pecados de nuestro pasado siguen llorando, recordándonos de cómo éramos, de lo que merecemos. Y a veces nos hacen dudar aún de nuestra vida espiritual. Si alguien tenía razón para sentirse así, sería Pablo, el escritor de las palabras de nuestro texto de hoy. Él llamó a sí mismo el primero de los pecadores, pero era apóstol. ¿Por qué? Porque era perseguidor de la iglesia de Cristo. Cuando apedrearon a Esteban, un seguidor de Cristo, él estuvo guardando sus túnicas. Y cuando Dios lo llamó, estaba rumbo a Damasco para matar y encarcelar a cristianos de Damasco. Y lo peor de todo, pensó que todo lo que estaba haciendo fue para la gloria de Dios. Porque era celoso de la ley de Moisés. Según él, guardaba todos los mandamientos de Dios y las leyes de Dios. Y también las leyes extras inventadas por sus padres, los fariseos. Y pensó que por eso, de ser tan celoso por Dios, había ganado su favor. Escribió en otra oportunidad a los filipenses que si alguien pudiera salvarse por obra sería él. Dijo así: yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado el 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Tan torcida era su mente que pensó que estaba adorando a Dios al matar a los seguidores de Cristo. Pablo nunca dice explícitamente en sus cartas, pero no me sorprendería si después de todo, más que una noche, Pablo se despertó en medio de pesadillas, de los gritos de esos cristianos, atormentándolo como la Llorona. Sería difícil vivir con un pasado así. Pero de hecho en el texto vemos que Pablo tiene una manera muy diferente de pensar en su pasado. Obviamente se arrepintió de los pecados de su pasado, pero Pablo no deja que su pasado lo atormente. Y vamos a ver lo por qué. Dice el texto así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo recibió el evangelio directamente de Dios, directamente de Jesús. Y de ahí sigue hablando de su pasado y lo que cambió todo. Dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres.
Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Nosotros hemos escuchado la historia de la conversión de Pablo, y de hecho es leída por muchos cristianos. Pablo estaba en camino a Damasco para perseguir, matar, encarcelar a cristianos, y de repente resplandeció una gran luz. Se cayó a la tierra, ciego, y escuchó una voz que dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús, a quien persigues. Le habló. Después Pablo fue bautizado y fue restaurada su vista, y empezó a predicar la palabra en Arabia y en otros lugares. Toda esa palabra que había recibido de Jesús. Y Jesús siguió revelándose a Pablo para que predicara a los gentiles los misterios del Evangelio. Y aquí, en esta carta, Pablo comparte algo que le fue revelado, que es para él gran consuelo, y para nosotros también, que Dios le apartó del vientre de su madre y que le llamó por su gracia. Pablo dice que fue apartado del vientre para ser apóstol. Un trabajo muy especial y un privilegio servir a Dios en esa capacidad. Obviamente nosotros aquí no somos apóstoles, pero Dios sí tiene un propósito para cada uno de nosotros. Como dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tiene obras listas para que las hagamos, no para nuestra salvación, sino en servicio a Él y a su reino. También Dios nos ha llamado por su gracia. Como Pablo ya dijo en el texto de hace 8 días, en el mismo capítulo de Gálatas, versículo 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de Él que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio diferente. Y eso aplica a nosotros. Fuimos llamados. Pero ¿cuándo fuimos llamados? Fue aún antes de la vientre de nuestra madre, como dice a los cristianos en Éfeso. Dice: nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En la eternidad, Dios ya nos había escogido para ser adoptados como sus hijos. Pero para que seamos santos y sin mancha. Cuando nosotros vemos nuestro pasado y los errores, vemos que no somos santos y vemos nuestras manchas y sabemos que vamos a seguir manchados por el pecado. ¿Cómo puede decir Pablo que somos santos y sin mancha? Por esa palabra que ya la hemos dicho varias veces: la gracia. La gracia es el amor inmerecido de Dios para nosotros, por lo cual nos envió un Cordero santo y sin mancha, Jesús. No tuvo nada de que arrepentirse porque no cometió ningún error. Vivió la vida perfecta en nuestro lugar.
Después tomó nuestro pasado en sí, la llevó a la cruz y ahí murió. Tanto Jesús, también nuestro pasado. Se sacrificó para sufrir nuestro castigo y Él resucitó, pero no como la Llorona, con un cuerpo cadavérico, sino con un cuerpo glorificado, aunque todavía tenía las marcas de los claves y la lanza, como un testimonio de su amor sacrificial. Y Jesús, en ese cuerpo glorificado, está ahora mismo en el cielo, reinando sobre todas las cosas y preparándonos un lugar a su lado. Por eso, glorifiquemos a Dios. ¿Por qué? Por 3 razones. Porque nuestro pasado es perdonado. Que nuestro futuro es seguro. Y entonces nuestro presente es viviente. Los cristianos del tiempo de Pablo entendieron eso cuando escucharon la prédica de Pablo, como él cuenta en el texto, que sigue así. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Cuando escuchaban a uno que antes había perseguido a la iglesia, ahora predicar el evangelio, el mensaje de salvación por gracia de Cristo y no por obras humanas, glorificaban a Dios. Era obvio a todos que esa conversión no tenía nada que ver con Pablo, con su deseo de servir a Dios, con su propia decisión a cambiarse. Fue solo por Cristo. Su pasado fue un testimonio al amor de Dios en su vida y motivo de glorificar y dar gracias a Dios. Ya su pasado no lo mortificaba, sino le causaba gozo, entender más claramente el poder de Dios en su debilidad. ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces dejamos que nuestro pasado nos mortifique? Pensamos en nuestros pecados del pasado que ya han sido perdonados por la sangre de Cristo. Pero parte de nosotros cree que esos son más grandes que el amor de Dios. Como Judas, que no creyó que había perdón para él. Sí, Dios quiere que confesemos nuestros pecados a Él y que no confiemos en nosotros mismos. Pero si vivimos en un estado de perpetua tristeza por nuestros pecados, no estamos confiando en Dios. Pecamos contra el primer mandamiento y no vivimos para el propósito que Dios tiene para nosotros. Por eso, siempre cuando confesamos nuestros pecados, escuchamos enseguida la absolución. Escuchamos que Dios nos ha perdonado y ya somos santos y sin mancha en sus ojos. Nuestro pasado perdonado, nuestro futuro seguro y nuestro presente viviente. En el presente estamos asegurados en el llamamiento a la fe, que es desde la eternidad. No recordemos solamente nuestro pasado de esta vida, sino también el pasado eterno, en lo cual Dios llamó. Y ese llamamiento nos motive a esforzarnos en el amor cristiano, haciendo las obras que Dios tiene preparadas para nosotros. Y estas obras hechas en gratitud y en amor, en cambio, nos van a afirmar aún más de nuestro llamamiento. Como dice el apóstol Pedro,
Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamamiento de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, en donde estemos en este momento presente, sea entre las cordilleras colombianas o en cualquier lugar, en cualquier momento en que estamos, sea una noche de luna llena o en cualquier hora del día, que recordemos nuestro pasado, pero no lloremos, sino glorifiquemos a Dios por nuestro pasado perdonado, nuestro futuro seguro y nuestro presente viviente. Amén. Vamos a orar. Dios nuestro Padre celestial y eterno, quien nos ha llamado desde la eternidad, te damos gracias por este llamamiento a tu evangelio. Confesamos nuestros pecados ante ti, que no hemos cumplido las cosas que nos mandas, pero es por eso que recordemos a Jesús y que te damos mil gracias por su obra por nosotros. Sabemos que por obras humanas no podemos ganarnos su favor. Pero ahora con este en mente, que sigamos confiados en tu gracia por nosotros, que ya nos has perdonado. Ayúdanos a combatir a Satanás cuando intenta de tentarnos en pensar en nuestro pasado como más grande que tu amor. Hoy oramos por todos los miembros de esta iglesia luterana Cristo por internet. Oramos por los estudiantes de Academia Cristo que sigan aprendiendo mucho. Oramos por la obra que está haciendo la Academia. Oramos también por los padres en este Día del Padre, que los bendigas, que los ayudas a ser buenos ejemplos para sus hijos y para enseñarles las cosas de Dios, la Biblia, tu amor para ellos. Hoy ponemos en tus manos los que están enfermos entre nosotros, los hermanos Cajas. Oramos por el tratamiento de Alexandra Restrepo de Medellín, por Socorro de Medellín, por la salud de Jorge, hermano de Juan García en México. Oramos por Mariano y Atanasio de Quibdó. Oramos por el papá de Doña Piedad, Nelly, la mamá de Ana y la misma Ana. Por Rocío, la mamá de Gloria Chica, todos ellos de Medellín. Oramos por Luis Astudillo y Antonio Ullola, que son los padres de nuestros hermanos en Punta de Mata, Venezuela. Ponemos todas estas cosas en tus manos. Oramos todo eso, que sea tu voluntad en todo. Y en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga a todos ustedes. Amén.